Lo primero que voy a hacer es desmontar esto, que lo tengo aquí de manera precaria, para poner el interruptor final. Lo vamos a poner aquí, vamos a hacer un agujero. Ya tenemos el interruptor. Este es el que vamos a utilizar para el ventilador, para poder variar la posición, sacar o meter el aire, y luego un pequeño regulador para regular la velocidad del ventilador. ¿Qué vamos a hacer? A ver, no sé si se ve. Voy a desmontar el panel, voy a quitar el interruptor este roto, el que tenemos en el ventilador lo voy a poner en la bomba del agua, y este nuevo lo vamos a poner en la posición del ventilador. Voy a preparar todo y volvemos. Quitamos los 4 tornillos que sujetan el panel de control. Bueno, vamos a empezar a desmontar. Entonces quitamos este del ventilador y este otro que es también del ventilador. Vamos a ver. Ahí está, y sale. Fácil y sencillo. Ahora, lo que no va a ser tan fácil y sencillo, ahora que lo estoy viendo, es pasar todo esto por aquí. Qué putada. Bueno, ya lo hemos cortado, ahora vamos a ver si entra. Como sea de la misma medida, hemos triunfado, pero no, demasiado bonito para ser cierto. ¿Por qué poquito? ¿Por qué? No, si entra. Entra, vamos. Entra. Entró. Entró. Tenemos que desenchufar esto. Y este. Ahora metemos el bueno, vale, y enchufamos de la misma manera lo que estaba puesto, ni más ni menos. Vale. Funciona. Vale, vamos ahora con el del ventilador. Bueno, como el aparato este necesita 12 voltios para alimentarse, vamos a ver de dónde podemos coger 12 voltios. Bueno, aquí tenemos este positivo y este negativo. Ahí está. El tensiómetro tendremos que hacerle un agujero. Esto,
Y ahora ponemos la tuerca. Y listo. Me ha quedado muy bien. Vale, siguiente paso. Nos queda enchufar los 12 voltios y nos queda conectar el ventilador. Vale, para buscar ahora los cables que van hasta el ventilador, desde aquí hasta allí. Sé que llegan dos positivos, que es el marrón este y el azul. El azul este lo pasé con mi hermano. Y luego hay otro marrón que viene por ahí. El marrón es negativo. ¿Cuál es el problema que tengo? Que comparto el negativo tanto para el ventilador que tengo actualmente como para la bombilla. Entonces necesito otro negativo para poder tener un único negativo que vaya al ventilador, para que se puedan conmutar y que pueda ir en ambas direcciones el ventilador, y que el de la luz sea independiente. Entonces, para ello tengo que desmontar toda esta parte para poder ver bien los cables que bajan por aquí. Y por aquí vemos el marrón, que sería uno de los negativos. Este mazo de cables, que intuyo que será este de aquí por tamaño. El azul, que es el positivo. Vamos, que básicamente ya los tengo bastante identificados, pero aquí los pierdo. Aquí los pierdo y es que no tengo manera de ver qué cables son. En definitiva, que tengo que desmontar todo el guarnecido. Entonces, para ello tenemos que quitar los embellecedores esos. Para eso cogemos mejor un destornillador, metemos dentro y sale, ¿vale? Una vez que sale, vale, uno, y así con los restantes. Voy a dejar de grabar porque si no se va a eternizar esto. Vale, pues una vez que hemos quitado todos los de abajo, empezamos a quitar los de arriba. Yo ya he quitado casi todos, me quedan de quitar un par de ellos nada más. Vale, ya lo tenemos entonces. Vale, voy a sacar el tester y voy a estar un rato aquí probando y a ver qué conclusiones saco. Vale, ponemos el tester para medir la continuidad y vamos a ver si este se corresponde a este. Efectivamente. Vale, ya he descubierto dónde acaba ese maldito cable azul. Lo primero que he hecho ha sido coger un alargador, es decir, un cable, para poder medirlo con un poco de tranquilidad. ¿Veis? Pita. ¿Y a dónde está esto conectado? Pues esperar porque no... Vale, a ese cable. Y ese conector que hace, pues me imagino que es el que va al interruptor este que tenemos en la entrada para cortar esa luz.
Y si ese cable está ahí suelto, supongo que el único que funciona es el marrón. Porque si desconecto este conector, a ver si puedo hacerlo, nos quedamos sin esa luz simplemente, efectivamente. Por lo tanto, este cable azul nos sirve para lo que queremos hacer. Vale, a ver si consigo conectarlo. Ahí está. Vale, pues ya lo tengo. Esto es lo que he hecho. He cortado el cable azul. Hacia abajo ya no continúa, no nos interesa. Y ahora he empalmado con este nuevo cable, que va a ser el segundo cable que nos faltaba junto a este rojo. Y ya tenemos los dos cables que irán hacia el ventilador. Lo que tendré que hacer después es separar este cable negro, que es como actualmente está, y unirlo al azul. Y listo. Así que nada, voy a empalmarlo, dejarlo curioso y os enseño el resultado final. No entiendo nada, porque he encontrado qué cable era el azul, lo he conectado con el ventilador, el azul es el que era, ¿vale? El azul es el rojo, y el negro es el que he encontrado yo. Y resulta que ahora el ventilador no funciona ni para un lado ni para el otro. Tócate los pies. ¿Qué te parece?